Reproducción y mejoramiento genético, aspectos que van de la mano. En las ganaderías vacunas modernas, una de las bases para la mejora de los animales y funcionamiento es el mejoramiento genético. Por tal motivo es indispensable que se realice con la reproducción beneficios y tiempos. Por favor, si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. La productividad del hato ganadero está sujeto al tema de la reproducción y mejoramiento genético de los vacunos. Algo a resaltar es que no son las únicas alternativas, pero sí son muy importantes y determinantes. Generalmente en las ganaderías, estos dos aspectos son tomados en cuenta con la visión del mejoramiento continuo. Algo a resaltar es que los resultados de estas implementaciones en las ganaderías no se pueden observar inmediatamente. Todas las acciones implementadas en el tema de reproducción se podrán observar mínimamente a los 9 meses, ya que es el tiempo de gestación de los vacunos. Por su parte, el tema del mejoramiento genético vacuno es variable, pues se puede observar desde el nacimiento de las crías hasta el proceso del desarrollo, pues presentan diferente adaptación y diferente ganancia de peso. El mejoramiento genético puede demorar muchos años, 2, 3 o hasta 4 años. Lo que sí es básico que lo que se hace hoy repercute en el futuro del hato, ya sea para bien o para mal. Por tal motivo las decisiones deben ser bien analizadas y planificadas. Si todo fue bien planificado, en 4 o 5 años estarán observando los frutos de esa planificación. De lo contrario se podrán fácilmente demorar 8 o incluso 10 años para observar ese mejoramiento genético en los vacunos del hato. Por lo mencionado anteriormente, es muy importante que el productor ganadero sea consciente que el mejoramiento genético y la reproducción van de la mano, ya que una depende directamente de la otra. Podemos concluir que sin un proyecto ganadero ya está iniciado, pero no hay resultados favorables. El primer paso es determinar y analizar en dónde estás, para poder diseñar y planificar el rumbo, de acuerdo a los objetivos planteados, y si se está por iniciar un proyecto ganadero vacuno, hay que tener claro el mejoramiento genético y la reproducción, pues si no se camina a ciegas, y con diferentes rumbos se pueden obtener excelentes resultados, en el menor tiempo posible. El tema de la reproducción en las vacas es un lujo, pero para que suceda, se deben de cumplir primero con todos los requerimientos básicos. En otras palabras, los vacunos comen para vivir, crecer, aumentar la ganancia de peso diario, pero si no se puede cubrir con esas demandas nutricionales, lo que sucede es que deja de producir la reproducción.